La Ilustración Oscura es una asociación de multimillonarios llamada así por Nick Land, pero cuyas ideas fueron formuladas por el programador Curtis Yarvin. Sus principales propuestas son desmantelar la estructura liberal progresista de las naciones, oponerse a todos los movimientos surgidos de la Ilustración, abandonar la democracia y reemplazar esta forma de gobierno por una cámara compuesta por multimillonarios y liderada como las antiguas monarquías por un CEO que funja como soberano absoluto. Yuval Noah Harari, en su libro Modeus, dice en la sección de la gran desconexión, páginas 349 a 359, el dilema más importante de la economía del siglo XXI bien pudiera ser qué hacer con toda la gente superflua. Entre estas mismas páginas más adelante afirma, la idea de que los seres humanos siempre tendrán una capacidad única fuera del alcance de los algoritmos no conscientes es solo una ilusión. Y añade poco después, si los dioses pueden poseer tierras y emplear personas, ¿por qué no los algoritmos? Y remata al final, ¿qué hay de sagrado en los holgazanes inútiles que se pasan el día devorando experiencias artificiales? Considero que esto basta para postular cuáles son las ideas políticas que apoya este autor. Estoy hablando no de un escritor de ciencia ficción distópica, vean ustedes, que critica nuestro modelo de actuar a base de fantasías con la esperanza de poder cambiarlo. No, este es uno de los filósofos más importantes del siglo XXI, un bestseller que con su libro Homo sapiens revolucionó la forma en que la población en general piensa en la manera en que sucedió la historia humana. ¿Qué tienen en común estas dos ideas?, se preguntarán. En principio, si conocemos un poco de Yuval Noah Harari, podríamos suponer que es un progresista, liberal, que ayuda a la causa de la justicia social y se pone del lado de la razón y el bien común. Yo también llegué a pensar eso cuando leí Homo Sapiens. Confieso que ese libro me abrió los ojos a muchas de las realidades que vivimos hoy en día y a la caducidad y obsolescencia de ideas que a fin de cuentas no son más que creaciones humanas. Pero cuando oigo cosas como es improbable que las nuevas religiones surjan de las cuevas de Afganistán o de las madrasas de Oriente Medio, es mucho más probable que surjan en los laboratorios de investigación. En el capítulo 10, El océano de la conciencia, página 385, y justo después de terminar el anterior capítulo con la frase, si los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos dividen a la humanidad en una masa de humanos inútiles y una pequeña élite de superhumanos mejorados, el liberalismo se hundirá. ¿Qué nuevas religiones podrían llenar el vacío resultante y guiar la evolución subsiguiente de nuestros descendientes casi divinos? Pues hombre, esto me parece un capítulo sacado directamente de Black Mirror. Lo que tienen en común es que ambos basan todas estas afirmaciones sobre el futuro de la humanidad en un invento que se ha vuelto el pan de cada día en todas nuestras actividades. Desde hacer el súper hasta nuestra psicología, las respuestas del examen, qué vamos a estudiar y qué objetivos militares va a atacar un país en una guerra contra otro. Y sí, hasta el porno. La IA. Yuval Noah Harari no solo es un seguidor fiel de la IA, vamos, es su fanático más ferviente. La pregunta para él no es si la IA se vuelve súper eficaz para las tareas que hacíamos los humanos, ¿qué podríamos hacer nosotros? No. Para él es cuando la IA se vuelva la inteligencia más avanzada del universo, ¿por qué tendría que seguirnos alimentando? Así es, amigos y amigas. Si el día de mañana ocurriera la revolución de Yo Robot o de Animatrix, aquí tenemos al tipo que vendería las cabezas de la humanidad por probar un corte de asado bien cocido, término medio. Y hasta por menos, seguramente. No voy a resumir aquí todo el libro, pero para sustentar mi argumento y que no se piense que estoy construyendo un hombre de paja, citaré esta otra parte. A cambio de estos devotos servicios, aquellos que mencioné anteriormente y que para Yuval son infalibles y de alguna manera divinos, solo tendremos que abandonar la idea de que los humanos son individuos y de que cada humano tiene un libre albedrío que determina qué es bueno, qué es hermoso y cuál es el sentido de la vida. Teniendo un sistema que me conoce mejor, sería insensato dejar la autoridad en manos del yo. Lo que está diciendo aquí Harari, que es israelita, por cierto, como si no fuera obvio, es lo mismo que promulgan defensores de la derecha alternativa como Jurvin Curtis, solo que con otras palabras. Para Harari, si la IA es 1000 veces más inteligente que nosotros, si no se equivoca y puede tomar decisiones basadas solo en el raciocinio, si los seres humanos son solo algoritmos que pueden ser mejorados para finalmente suplantarse por unos más perfectos, ¿por qué no darles todo el poder y control sobre nuestras decisiones y autonomía a estos seres superiores? Suena a discurso de malo de novela de Huxley o George Orwell. Y de hecho, bueno, irónicamente, Harari hace referencias repetidas de estas novelas y diciendo que no son tan malas como parecen, pero están en el libro. Solo me he limitado a sintetizarlas.
Básicamente el argumento de Harari es que todas las ideas que teníamos sobre un individuo libre, sagrado por estar vivo, consciente, con derecho a decidir sobre su propia persona, son inventos que nos dejó nuestro pasado mítico, estúpido y anticientífico. Todo el libro se trata de suavizar e intentar persuadirnos de que estas declaraciones son supuestamente apoyadas por la ciencia ortodoxa, como la llama él, en realidad, y no son tan malas como suenan, y al final repercutirían en el mejoramiento de nuestros objetivos comunes, que son por supuesto erradicar el hambre, las enfermedades, las guerras, la ignorancia. Lo que Harari pone en minúsculas, en letras chiquitas, y no se atreve a decir abiertamente, sino que oculta a base de bromas cínicas y citas de otras fuentes, es que su proyecto es justamente lo que aquel empleado de Google, que decía que estaba convencido de que la IA tenía conciencia y que le hablaba como si fuera su elegido, proponía hacer. El Silicon Valley, todos lo sabemos, es un poder político basado en la superioridad de la tecnología para gobernar a las masas. El libro de Homo Deus en su totalidad es un panfleto político que busca convencer a un lector razonable y oscuramente ilustrado de que ese proyecto de erradicar al ser humano tal y como lo conocemos ahora, para reemplazarlo por la IA, es lo más sensato que pudiéramos hacer con esta tecnología. Cito otra vez. Los hábitos liberales como las elecciones democráticas quedarán obsoletos, porque Google podrá describir incluso mis propias opiniones políticas mejor que yo. No sé ustedes, pero a mí, no sé, me da cosa esto. Qué bonita forma de decir que deberíamos arrebatar a las personas el derecho al voto, la base de nuestra ética constitucional, o pues todo lo que nosotros consideramos libertad humana, para permitir que multimillonarios con tecnologías avanzadas tomen la decisión que mejor les convenga. Cuando en 1550 Bartolomé de las Casas se reunió en la Junta de Valladolid con Juan Ginés de Sepúlveda, el tema que se estaba tratando era el de la libertad que merecían los indígenas del Nuevo Mundo. Sepúlveda argumentaba que los naturales, como se les conocía, debían de ser gobernados porque eran niños y necesitaban de seres con mentes más desarrolladas para que supieran distinguir entre bien y el mal. Su argumento era que habían demostrado con los sacrificios humanos que no eran capaces de discernir como el español peninsular que era lo mejor para sus almas, por lo que había que esclavizarlos en encomiendas y negarles el derecho a ser tratados como personas. Lo que Yuval Noah Harari hace con su libro Homo Deus es el mismo argumento de Sepúlveda, pero ahora aplicado a la gran masa de la humanidad que no tiene acceso a las tecnologías del 1% de la élite del planeta, pero camuflado ahora como Juan Sepúlveda lo hizo entonces de argumentos que ahora nos parecen racionales, sólidos y hasta científicos, contra un muñeco del paja que él construyó, que no es otra cosa que el liberalismo, la filosofía de izquierda que defiende desde la revolución sexual y cultural de los 80 hasta nuestros días que el ser humano es una persona libre, con derechos a la vida, la autodeterminación y el criterio consciente. ¿Qué más puedo decir? Supongamos que la IA decide por su programación que no son los humanos el problema, sino solo los gays y las mujeres, y lo hace basado en datos, encuestas, análisis de multitudes de fuentes tomadas sin permiso de miles de millones de usuarios, y por lo tanto decide prohibir la homosexualidad y supeditar a las mujeres como en un cuento de la criada. Pues es que a mí personalmente me sorprende que nadie se haya dado cuenta de esto hasta ahora. Harari es defendido por muchos como un progresista y un ilustrado, y lo es. Un ilustrado oscuro y un progresista antihumanista. Harari no es de izquierdas, solo simula tener un armazón de estas ideas, como las postuló en su primer libro Homo Sapiens, para que la opinión popular, que actualmente se orienta más o menos a la justicia social y todas esas palabras que suenan bonito, lo aceptaran. Pero el tipo es un ultraderechista conservador de primera. Todas sus ideas se basan en decirnos prácticamente: si nosotros dejábamos a un dios gobernarnos en la antigüedad, ¿por qué no vamos a dejar que la IA, que es un dios real, nos gobierne y nos prive de estos derechos que irracionalmente nos abrogamos? Pero ¿por qué no mejor no tener dioses, Harari? ¿Por qué reemplazar a un dictador por otro? ¿Por qué la humanidad imperfecta e inconsciente como es, no se le deja decidir cuál es su camino? Harari ya ha hecho su decisión. Él cree que los naturales, los seres humanos de carne y hueso, como todos los seres conscientes hoy en día, estamos obsoletos y debemos ser reemplazados. No nos engañemos, estas son las ideas que gobiernan el mundo en el que ya empezamos a vivir. Palantir, una empresa que se dedica a la inteligencia artificial y software de vigilancia, publicó un artículo de 20 puntos sobre cómo debería conducirse la información que estas empresas tienen sobre nosotros. Uno de ellos dice: la democracia y la libertad son ficciones obsoletas. Y otro: la diversidad está vacía.
Harari no es más que un portavoz pelele y bien informado de estas ideas, un comunicador que se las hace intelectual para persuadirnos que dejarnos engañar como niños de la mano de los oligarcas que poseen el 40% del capital repartido entre 7 familias es la decisión más racional que podríamos hacer dadas las circunstancias y la tecnología de la que disponen. Igual que fue racional para el Cabildo de Valladolid escuchar a Juan de Sepúlveda declarar a los naturales de América hace 500 años como mano de obra inepta y consumible. Pero dejemos hablar ya a Harari, oigámoslo de su propia voz, porque parece que en este video yo lo estoy calumniando o lo malinterpreto, pero pues bueno, dejémonos llevar si queremos por la voz de sirena del progreso, como se dejó llevar la Nueva España por 3 siglos de dominación hegemónica, y soñemos, sí, soñemos, porque es lo único que pueden dejarnos hacer por nosotros mismos las máquinas y quienes las controlan, y aceptemos que, y cito, los gurúes de la tecnología elaboren para nosotros religiones valientes y nuevas, que tienen que ver poco con Dios y todo que ver con la tecnología, que prometen todas las recompensas antiguas, felicidad, paz, prosperidad e incluso vida eterna, pero aquí en la tierra, y con la ayuda de la tecnología, lugar después de la muerte, y con ayuda de seres celestiales. Suena lógico, ¿no? Suena bonito. Solo recordemos que, como con todas las religiones, ¿quiénes son los verdaderos beneficiados? Y si nos conviene caer de nuevo en este círculo vicioso de entregar nuestra fe y nuestra libertad al profeta de turno. Ya fue el fascismo, ya fue el comunismo, ahora toca la IA y defensores como este tipo. Pues ustedes residen, estos echados de la nube. Yo por lo pronto me despido y hasta dentro de 3 años.